Buenas tardes chicos, yo soy la profesora Adriana Méndez de la materia de Enfermería de Adulto y Anciano de la carrera de Enfermería de segundo año, ¿sí? Bueno, vamos a continuar viendo uno de los temas del programa de la primera unidad, del primer eje temático, que es el dolor. Nosotros tenemos la definición de dolor, en donde tenemos, según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con el daño de los tejidos, real o potencial, o descrita en términos de dichos daños. El dolor fisiológico es un mecanismo esencial de señal temprana que nos alerta de la presencia de algún estímulo lesivo en el entorno. Bueno, nosotros vamos a poder hacer una clasificación según su etiología, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos grandes grupos, que es el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo, ¿cómo vamos a diferenciar estos dos dolores? Según el tiempo y la intensidad. En el dolor agudo nosotros vamos a tener que tiene un poco tiempo de duración, es una intensidad muy fuerte. En cambio, el dolor crónico es un tiempo prolongado y la intensidad no es tan fuerte. En el dolor agudo nosotros tenemos un principio y un final, porque hay que darle una solución farmacológica urgente. En el dolor crónico no, en el dolor crónico tenemos un principio, pero no un final. Las patologías, por lo general, según algunas bibliografías, tenemos que el dolor crónico supera más allá de los 6 meses, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito del dolor agudo. El dolor agudo es una experiencia normalmente que tiene un inicio, tiene una duración breve en el tiempo y existe una relación estrecha entre el temporal y el causal, ¿sí? Es con una lesión tisular en las estimulaciones nociceptivas provocada por enfermedades. Por ejemplo, enfermedades de neuralgia del trigémino. Tenemos otras patologías que nosotros podemos asociarlas, como para recordar un poco, el infarto agudo de miocardio. La misma palabra nos dice agudo, la misma patología nos está nombrando agudo. Entonces tenemos que pensar que el paciente que tiene un infarto es un paciente que siente un dolor fuerte, un dolor mortal. Este paciente de verdad está muriendo, tiene esa sensación, entonces hay que darle una solución rápida, ¿sí? Tenemos otras patologías como por ejemplo un abdomen agudo, son patologías que requieren una solución inmediata, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el dolor agudo el dolor visceral, como recién les decía, un abdomen agudo, por ejemplo, dolores biliares, encontramos cardiovasculares, en donde hablábamos del infarto agudo de miocardio, encontramos patologías pancreáticas, ginecológicas, ¿sí? Después tenemos en el dolor musculoesquelético, aquí podemos encontrar traumatismo, fracturas, esguince. En quemaduras, el dolor por quemadura es un dolor que es muy fuerte y es un dolor que hay que darle una solución rápida y que no demora mucho tiempo, sino tiene un proceso como una patología del dolor crónico, que ya vamos a hablar enseguida del dolor crónico. Sí, tenemos el dolor también en el agudo, el postoperatorio. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el dolor del postoperatorio y todos estos dolores con los que estamos hablando van acompañados de ansiedad, es un signo clínico del sistema simpático, ¿sí? Que tiene taquicardia, taquipnea, hipertensión, sudoración, dilatación pupilar y palidez. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico se debe a un proceso patológico crónico, tiene un inicio gradual o definido y probablemente no disminuya, o también puede ser que se vuelva más severo, que presente sintomatología como de apatía, insomnio. Es un paciente que muchas veces tiene hasta mal humor por el mismo dolor crónico que está padeciendo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otra clasificación en el dolor, que es donde vemos clasificaciones, por ejemplo, según el mecanismo
fisiopatológico, ¿sí? En donde nosotros vamos a encontrar el dolor nociceptivo, ¿sí? En este dolor resulta de la activación fisiológica de los receptores nociceptores, por tanto no existe lesión asociada con el sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos patologías en donde están afectados los huesos, ligamentos, tendones, vasos, vísceras, y responden a estímulos como por ejemplo pinchazo, presión, estímulos térmicos como el frío y el calor, estímulos químicos, sustancias tóxicas e inflamables, ¿sí? Bueno, dentro de este grupo del dolor nociceptivo vamos a encontrar dos grupos importantes, que es el somático y el visceral, ¿sí? ¿Qué es el dolor somático? Es aquel que proviene de estructuras como de la piel, músculos, huesos, articulaciones y partes blandas. Se trata de un dolor localizado, punzante. En cambio, el dolor visceral, como su misma palabra lo dice, en las vísceras, se origina en mucosas y serosas de los órganos, músculos lisos y vasos. Es un dolor sordo, un dolor profundo. Y después vamos a hablar un poquito del dolor neuropático, ¿sí? El dolor neuropático se origina como consecuencia de la afección o funcional del sistema nervioso, ¿sí? Afecta al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. La sintomatología de este dolor es, el paciente manifiesta que siente quemazón, ardor, un dolor lacerante. ¿Cómo podemos relacionar nosotros este dolor con alguna patología? Pensemos un poquito en la neuropatía del diabético. ¿Sí? La neuropatía diabética produce en el paciente este efecto. Por eso muchas veces nosotros vamos a escuchar que el paciente diabético dice que no puede dormir, tiene problemas de insomnio y tiene la necesidad de deambular de noche porque al caminar descalzo le calma el dolor que siente en los miembros inferiores, ¿sí? Bueno, entonces este dolor lo podemos relacionar entonces con la neuropatía diabética. Bueno, nosotros vamos a encontrar una escala del dolor. Según las bibliografías tenemos varias escalas del dolor. Hay algunas bibliografías que nos ponen una escala con 3 puntos, sin dolor, un dolor medio y un dolor máximo, ¿sí? Tenemos otra escala en donde tenemos no hay dolor, un dolor leve, un dolor moderado, un dolor severo y muy severo, ¿sí? Y después tenemos una escala del 0 al 10 que hay que puntuarlo al dolor. Muchas veces se dice que hay que preguntarle al paciente que diga, puntuando del 1 al 10, cuánto puntuaría él el dolor que padece, pero a veces es medio complicado pedirle esto al paciente porque el paciente muchas veces llega choqueado del dolor y es difícil pedirle que nos diga en qué numeración encuentra. Para eso nosotros tenemos que hacer una valoración del paciente y nosotros, teniendo en cuenta los signos y síntomas del paciente, poder valorarlo nosotros y puntuarlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tener, vamos a ver una escala, el tratamiento del dolor lo podemos hacer de distintos puntos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hoy vamos a ver la parte farmacológica. El tratamiento del dolor nos vamos a manejar con los AINES y con los opioides, ¿sí? Hay otros tratamientos que pueden ser por medio de anestésicos locales, por fitoterapia, homeopatía, tratamientos neurológicos, tratamientos de inhibidores de la transmisión del dolor, tratamientos con psicoterapia, tratamiento con apoyo social y tratamientos con drogas adyuvantes. Bueno, ya vamos a ver un poquitito la clasificación y la definición de cuáles son los AINES, los opioides y las drogas adyuvantes, ¿sí? Por ahora sigamos un momento con la escala analgésica, ¿sí? Según la OMS, nosotros tenemos una escala en donde tenemos 3 escalones, ¿sí? Está el primer escalón, el segundo y el tercero. En el primer escalón tenemos el dolor leve, en el segundo escalón tenemos el dolor moderado y en el tercer escalón tenemos el dolor severo, ¿sí? En todos estos escalones podemos hacer un complejo con las drogas adyuvantes. Las drogas adyuvantes nos pueden ayudar a manejar el dolor con los otros fármacos, ¿sí?
Ahora vamos a ver, según en cada escalón, qué medicamento es el que corresponde, ¿sí? En el primer escalón nosotros tenemos los AINES o no opioides, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroides. En este grupo encontramos, por ejemplo, el paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, dipirona, el ácido acetil salicílico. En el segundo escalón tenemos los opioides débiles y en ese grupo podemos encontrar el tramadol, la codeína, el dextroproposifeno, que es muy usado en la parte hospitalaria, ¿sí? Y en el tercer escalón vamos a encontrar los opioides fuertes, en donde ya tenemos la morfina, la oxicodona, el fentanilo. Bueno, recordemos de nuevo que todas estas drogas pueden ir apoyadas con las drogas adyuvantes como para poder tener un mejor efecto en la analgesia del paciente. Bueno, ahora hablemos un poquito de los AINES, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la clasificación, como les decía, los medicamentos para el dolor los vamos a dividir en AINES, opioides débiles y opioides fuertes. Bueno, ¿qué son los AINES? Los AINES, como les decía hace rato, son medicamentos antiinflamatorios no esteroides, son algunos de los analgésicos más utilizados por los adultos y se lo utiliza mucho en patologías con dolor crónico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué patología vamos a encontrar en este grupo? Las artritis reumatoidea, osteoartritis, lupus, ¿sí? Más o menos estas son las patologías que tienen un largo proceso de duración y que requieren estos analgésicos. Bueno, los AINES, ¿cuál es la función de los AINES? Los AINES bloquean unas proteínas llamadas enzimas en el cuerpo que ayuda a producir prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos naturales que se desempeñan un papel en el dolor como antiinflamatorios, ¿sí? Entonces nosotros en este grupo tenemos qué acción van a tener: antiinflamatorio, antipirético, y también vamos a poder encontrar otra acción que es la de antiagregante plaquetario, como lo que producen el ácido acetil salicílico, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de los efectos nocivos que producen los AINES. Estos medicamentos tienen un mecanismo de acción que pueden producir un efecto no deseable en el organismo, y la mayor lesión que pueden producir es una irritación gástrica, ¿sí? Pueden producir dolor, pesadez, ardor en la región de estómago, pueden producir vómitos, náusea, irritaciones, pueden producir una gastritis, y también podemos llegar a tener pacientes que puedan tener una úlcera, y esta úlcera pueda derivar en una hemorragia digestiva. ¿Por qué puede pasar esto? Porque a veces por el mal uso o por la automedicación de los medicamentos, ¿sí? Muchas veces el paciente se automedica y estos medicamentos en grandes cantidades pueden producir estas lesiones, ¿sí? Van deteriorando todo lo que es la función del organismo, y llegamos al punto que se puede deteriorar o dañar la función renal. Recordemos que todos estos analgésicos, tanto los AINES como los opioides, producen, se absorben a nivel de hígado, ¿sí? Y se eliminan por vía renal. Entonces nosotros tenemos que pensar que el paciente tiene que tener una buena ingesta de líquido y tener un buen balance hídrico para poder eliminar por orina. En el caso de que no se pueda eliminar la droga por alguna retención urinaria o por falta de consumo de líquido, el paciente puede sufrir una toxicidad por la droga del medicamento. Bueno, ¿qué cuidados de enfermería tenemos que tener en los AINES? Que los medicamentos estos siempre tienen que estar administrados después de algún insumo o de alguna ingesta de comida. Tienen que ir acompañados, tienen que ir de la manito de un protector gástrico, ¿sí? Y la dosis del medicamento también va a interferir mucho. ¿Por qué? Porque dependiendo la dosificación del medicamento va a ser mayor o menor el daño que pueda producir.
Bueno, ¿qué daño puede producir aparte cuando les hablaba de hemorragia digestiva? En la hemorragia digestiva estos fármacos pueden producir lesiones que el paciente puede manifestar que tiene vómitos o con sangre, lo que llamamos hematemesis, o puede manifestar también que está produciendo defecación de heces amarronadas o negras, que esto se llama melena, ¿sí? Bueno, es aquí a donde el paciente tiene que ir a una consulta de urgencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la sintomatología, como les explicaba recién. Si esto pasa cuando el paciente tenga hematemesis o haya melena, tiene que concurrir inmediatamente a la consulta médica, ¿sí? Porque es de gravedad, el paciente está teniendo una hemorragia digestiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los opioides, ¿sí? Los opioides nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos, los opioides fuertes y los opioides débiles. ¿Cuáles son los opioides débiles? Son aquellos que tienen un efecto techo, es decir, que hay una dosis máxima para su administración. En este grupo podemos encontrar el tramadol, la codeína, la oxicodona, el dextroproposifeno, y en los opioides fuertes vamos a encontrar la morfina, el fentanilo, la heroína, ¿sí? Son medicamentos que requieren muchísimo cuidado, ¿sí? Los opioides tienen una serie de efectos en todo lo que es los organismos del sistema de ¿qué es lo que vamos a tener? Efectos cardiovasculares, por ejemplo, un paciente que consuma o que se le aplique algún medicamento derivado de los opioides, va a tener una hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque hay una liberación de histamina, hay una vasodilatación arterial y venosa, hay una reducción de la resistencia periférica, disminución del tono simpático central, bradicardia vagal y una liberación de óxido nitroso. ¿Qué pasa cuando esto se le coloca, se medica a un paciente, un individuo normal? No hay muchos efectos, va a cumplir un efecto de la medicación, o sea, no va a tener contraindicaciones relevantes, pero si esta medicación se le pone a un paciente que tiene alguna patología coronaria, sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto hace que disminuya el consumo de oxígeno, que haya una reducción de la presión diastólica y disminuye el trabajo cardíaco del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta antes de medicarlo al paciente con algún medicamento opioide? Control de signos vitales. Importante, porque recuerden que uno de los efectos cardiovasculares es la hipotensión, entonces no podemos poner un medicamento opioide cuando el paciente está hipotenso, por eso tenemos que controlar signos vitales. En el caso de que el paciente esté hipotenso, tenemos que consultar al médico para ver qué tratamiento va a indicar en este caso, ¿sí? Bueno, otra acción o efecto colateral que puede producir los opioides son en la acción del sistema respiratorio. Los opioides producen una depresión respiratoria a través de diversos mecanismos, ¿sí? Disminuye la capacidad de la respuesta del centro respiratorio, hay una depresión del centro regulador, hay una broncoconstricción y disminución de las secreciones. Entonces, al haber una disminución del factor respiratorio, también vamos a tener que tener en cuenta el control de signos vitales, y es importante que controlemos al paciente la frecuencia respiratoria. Entonces, antes de la medicación de opioides, recuerden, tenemos que controlar signo vital, y lo más importante es control de presión arterial y control de frecuencia respiratoria, ¿sí? Bueno, volvamos de nuevo a los efectos adversos que pueden producir los opioides. Son acciones en el tracto gastrointestinal. Los opioides presentan una serie de efectos, como por ejemplo la constipación, que por el aumento del tono del músculo liso intestinal disminuyen el peristaltismo y también reducen las secreciones digestivas. Entonces va a haber una disminución de secreciones biliares, de secreción pancreática y secreciones gástricas, ¿sí?
Cabe destacar que el incremento del tono del esfínter de Oddi puede producir un aumento de la presión en la vía biliar y esto va a producir en el paciente cólicos, dolor. Entonces esto también puede ser un efecto por la medicación opioide, ¿sí? También puede afectar el páncreas, lo que puede derivar en una pancreatitis en el paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué otro efecto tenemos? Los efectos genitourinarios. Dentro de esto podemos encontrar la disminución de las contracciones uterinas y tenemos el incremento de la liberación de las hormonas antidiuréticas. Entonces me va a afectar todo lo que es vía urinaria, ¿sí? Va a haber una retención urinaria y recuerden que yo les decía de que los opioides se eliminan por vía urinaria, los AINES también, entonces el paciente tiene que tener una buena ingesta de líquido, un buen balance hídrico para poder eliminar y evitar la toxicidad y el daño renal en este caso, ¿sí? Bueno, ¿qué otro efecto se puede producir? Es el endocrino y el dermatológico, ¿sí? Hay aumento de la prolactina y los opioides pueden generar a nivel de piel enrojecimiento en la cara, cuello, en la región superior del tórax y pueden ir acompañados de prurito y sudoración, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Por la liberación de histamina que hay, ¿sí? Y que también me puede producir en esta parte una reducción de las contracciones plasmáticas del cortisol y de la testosterona. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que me estaba faltando, que son las drogas adyuvantes. ¿Qué son las drogas adyuvantes? Son los medicamentos que usamos para que puedan ayudar en la eficacia de los analgésicos, tanto opioides como AINES, ¿sí? Pueden ser usados en toda la escala que hemos visto analgésica y son fármacos sin acción analgésica propia, ¿sí? Que no contribuyen a aumentar la analgesia, pero sí para mejorar la calidad de vida del paciente. A ver, les explico. Las drogas adyuvantes son, por ejemplo, un laxante. El paciente que está constipado tiene dolor, tiene cólico, entonces el médico le indica un laxante, el paciente evacúa intestino, entonces se va a reducir el dolor, ya no le va a doler el cólico, no va a tener la molestia porque el laxante ha tenido su efecto. Entonces eso es una droga adyuvante, no es un analgésico, pero sí actúa de forma indirecta para poder reducir el dolor. Otro ejemplo, por ejemplo, el paciente está con vómitos, se le indica una metoclopramida, el vómito le produce cólicos y dolor al paciente. La metoclopramida va a reducir el vómito, el paciente ya no va a vomitar y ya no va a tener dolor, pero no es un analgésico. Entonces esas son las drogas adyuvantes, son aquellas que actúan de forma indirecta en el organismo para calmar un poco el dolor en el paciente, ¿sí? Bueno, ya terminando el tema de dolor, en la última imagen les pongo esta reflexión en donde dice que la sonrisa es la más bonita y efectiva arma que tenemos para defendernos del dolor. Entonces tenemos que tener en cuenta que el personal de enfermería tiene que tener mucha empatía en el paciente. Es importante la empatía que vamos a tener. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a lograr ayudarlo al mejor cumplimiento del tratamiento del dolor y vamos a tener una mejor calidad de atención para el paciente, ¿sí? Bueno, chicos, ya terminando esta clase, les vuelvo a recomendar que tengan en cuenta el valor de la cuarentena. Por favor, todos en su casa se está haciendo este esfuerzo de la institución de poder mandarle el material. Hay muchos docentes que están poniendo muchísima colaboración para poder brindarles y ustedes puedan tener el material más o menos necesario, ¿sí? Recuerden que hay clases por Zoom, que se les están dando clases por Classroom, donde ustedes pueden hacer llegar todas las inquietudes que tengan y bueno, a cuidarse y nos vemos en la próxima clase.